La chica de la recepción fue acusada de tratar mal a un huésped, pero el millonario vio el llavero con 2 iniciales, las mismas que mandó grabar en un regalo para su hija antes de que desapareciera hace 19 años. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días desde hacía 3 años. Valentina Herrera abrió los ojos en la pequeña habitación que compartía con las 3 niñas en el apartamento de 2 cuartos, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. El colchón donde dormía en el suelo crujió cuando se incorporó, cuidando de no despertar a Sofía, de 8 años, que se abrazaba a su muñeca de trapo como si fuera lo más valioso del mundo. «Buenos días, mi cielo», susurró Valentina, acariciando suavemente el cabello de la niña antes de ponerse en pie. A través de la ventana sin cortinas, las primeras luces del amanecer se colaban entre los edificios del barrio, pintando de dorado las paredes descarapeladas de su hogar improvisado. En la cocina diminuta, Valentina preparó café en una cafetera que había visto mejores días y revisó la despensa: frijoles, arroz, algunas tortillas del día anterior y un pedazo de queso que tendría que rendir para el desayuno de las 4. «Alcanza», murmuró para sí misma, como hacía cada mañana desde que decidió hacerse cargo de Sofía, Miguel de 10 años y Carmen de 6. No eran oficialmente sus hijos, no tenía papeles que la acreditaran como tutora legal, pero cuando las monjas del orfanato Santa María le pidieron ayuda porque no había más espacio, Valentina no pudo decir que no. Ella sabía lo que era crecer sin familia, sin nadie que se preocupara si llegabas o no, si comías o pasabas hambre. Mientras preparaba el desayuno, sus dedos jugaron inconscientemente con el chavero dorado que siempre llevaba colgado de una cadena delgada bajo su blusa. Lo había hecho desde que tenía memoria. Tocarlo la tranquilizaba, como si fuera un amuleto que la conectara con algo que no podía recordar, pero que sabía que era importante. «¿Ya te vas, Vale?», preguntó Miguel, apareciendo en la cocina con el cabello alborotado y restregándose los ojos. «Sí, mijo. Pero ya sabes la rutina». Valentina le revolvió el cabello con cariño. «Desayunan, se alistan para la escuela, y cuando regresen, yo ya estaré aquí para ayudarlos con la tarea». Miguel asintió. A sus 10 años, había aprendido a ser el hombre de la casa cuando Valentina no estaba, cuidando de sus 2 hermanas, con una seriedad que partía el corazón. Valentina tomó su bolsa gastada, se aseguró de que el chavero estuviera bien escondido bajo la blusa, y salió rumbo al Hotel San Cristóbal. El trayecto en metro de 40 minutos le daba tiempo para pensar, para prepararse mentalmente para otro día en el trabajo que, aunque no pagaba mucho, al menos era estable. A 30 kilómetros de distancia, en una oficina en el piso 40 de una torre de cristal en Polanco, Emiliano Vázquez Montenegro revisaba los reportes financieros de su imperio hotelero, mientras tomaba su primer espresso del día. A los 52 años, había construido la cadena hotelera más exitosa de México, pero el éxito no había llenado el vacío que lo acompañaba desde hacía 19 años. «Señor Vázquez», la voz de su asistente ejecutiva interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Los documentos de la adquisición del Hotel San Cristóbal están listos para su firma». Emiliano frunció el ceño. El San Cristóbal era una adquisición menor, un hotel pequeño en el centro histórico que había entrado en bancarrota. Normalmente, delegaría esa clase de trámites a sus gerentes, pero algo sobre ese hotel le había llamado la atención cuando revisó los archivos. «Marina», llamó a su asistente. «¿Sí?» «Señor, cancela mis citas de mañana. Voy a hacer una inspección personal del San Cristóbal». Hubo una pausa sorprendida del otro lado. En los últimos 10 años, Emiliano rara vez visitaba las propiedades en persona, prefiriendo manejar todo desde su oficina. «¿Está seguro, señor? ¿Tiene la junta con los inversionistas japoneses a las 10? Reprográmala. Es importante». Emiliano no podía explicar por qué, pero sentía que necesitaba ver ese hotel con sus propios ojos. Se acercó a la ventana panorámica que daba vista a toda la ciudad y, como hacía todos los días, miró hacia el centro histórico. En algún lugar de esa maraña de calles y edificios coloniales, había perdido lo más importante de su vida. Sobre su escritorio, enmarcada en plata, la fotografía de una niña de 5 años con rizos castaños y sonrisa traviesa, lo observaba como lo había hecho cada día durante los últimos 19 años. Isabela Vázquez Montenegro, su pequeña princesa,
arrebatada de sus brazos cuando apenas comenzaba a conocer el mundo. «Papá te va a encontrar, mi amor», susurró, tocando el cristal del marco como hacía cada mañana. «No importa cuánto tiempo pase, te voy a encontrar». De vuelta en el Hotel San Cristóbal, Valentina llegó exactamente a las 7 de la mañana. Como siempre, el edificio de principios del siglo XX tenía esa elegancia desvanecida de los lugares que alguna vez fueron grandiosos, pero que el tiempo y la falta de inversión habían deteriorado. Los pisos de mármol conservaban su belleza original, aunque ahora tenían grietas que contaban historias de décadas de uso. «Buenos días, Vale», la saludó don Esteban, el conserje de 70 años que había trabajado en el hotel desde que era joven. «¿Cómo amanecieron los niños?» «Bien, don Esteban. Miguel ya se porta como todo un hombrecito». Valentina sonrió mientras se dirigía a la recepción. «Ese niño va a llegar lejos. Tiene buenos valores porque tú se los estás enseñando». Valentina sintió el calor familiar en el pecho, que siempre experimentaba cuando alguien reconocía su esfuerzo. No buscaba reconocimiento, pero después de tantos años sintiéndose invisible, esas pequeñas muestras de cariño significaban el mundo para ella. El día transcurrió como cualquier otro. Huéspedes haciendo check-in y check-out, llamadas telefónicas, papeles por archivar. El hotel no tenía muchos clientes. La falta de modernización había ahuyentado a los turistas que preferían lugares más nuevos, pero los pocos que llegaban siempre comentaban sobre la calidez del servicio. «Señorita Herrera», la llamó el gerente del hotel, señor Ramírez, cerca del mediodía. Su tono era más serio de lo habitual. «¿Podría venir a mi oficina, por favor?» Valentina sintió un nudo en el estómago. En su experiencia, las llamadas a la oficina del jefe rara vez traían buenas noticias. «Siéntese, por favor», le indicó Ramírez, cerrando la puerta tras ella. «Tengo que darle una noticia importante». «¿Qué pasó? ¿Hice algo mal?» «No, no es eso. De hecho, siempre ha sido nuestra empleada más dedicada». Ramírez se sentó detrás de su escritorio, visiblemente incómodo. «La cosa es que... bueno, el hotel ha sido vendido». Las palabras cayeron sobre Valentina como un balde de agua fría. «¿Vendido? Una empresa grande. Vázquez Montenegro Hotels. Nos compraron ayer. Mañana viene el dueño en persona a hacer una inspección». «¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Con nuestros trabajos?» Ramírez se encogió de hombros. «No lo sabemos aún. Pero usted no se preocupe, Valentina. Si alguien va a conservar su trabajo, es usted. Trabaja como 3 personas juntas». Esa noche, mientras ayudaba a Miguel con las matemáticas y a Carmen con la lectura, Valentina no pudo quitarse de la cabeza la incertidumbre del futuro. Si perdía el trabajo en el hotel, ¿cómo iba a mantener a los niños? Sus ahorros apenas alcanzaban para una semana de gastos. Sin darse cuenta, sus dedos encontraron nuevamente el chavero bajo su blusa. El metal dorado estaba tibio contra su piel, y las letras grabadas, I-B-M, parecían brillar en su mente como una promesa de que todo iba a estar bien. «¿En qué piensas, Vale?», preguntó Sofía, levantando la vista de su cuaderno de colorear. «En nada importante, mi amor. Solo pensaba que mañana va a ser un día diferente». No tenía idea de cuán diferente sería realmente. La mañana siguiente amaneció con esa luz dorada que solo tiene la Ciudad de México en invierno. Valentina llegó al Hotel San Cristóbal media hora antes de lo usual. Nerviosa por conocer al nuevo dueño, se había puesto su mejor blusa, una azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que aún se veía presentable, y se había recogido el cabello en un moño elegante. «Te ves muy guapa». «Vale», le dijo don Esteban cuando la vio pasar por el lobby. «Seguro que al nuevo patrón le va a caer bien». «Ojalá, don Esteban. Necesito conservar este trabajo». El nerviosismo se extendía por todo el hotel. Los empleados limpiaban con más intensidad de lo usual. Los recepcionistas revisaban una y otra vez que todo estuviera en orden. Y hasta el señor Ramírez se había puesto una corbata nueva para la ocasión. A las 10 de la mañana en punto, una camioneta BMW negra se detuvo frente al hotel. Valentina observó desde la recepción cómo bajaba un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris impecable que probablemente costaba más que el salario de 3 meses de ella. Tenía el cabello entrecano perfectamente peinado, y esa postura que solo dan los años de mandar y ser obedecido. «Debe ser él», murmuró Rosa, la otra recepcionista,
Ajustándose nerviosa su uniforme, Emiliano Vázquez Montenegro entró al lobby del Hotel San Cristóbal y se detuvo un momento, observando la arquitectura original del lugar. Sus ojos recorrieron los detalles de los azulejos Talavera, las columnas de cantera rosa, los vitrales emplomados que proyectaban colores sobre el piso de mármol. Había algo en ese lugar que le resultaba familiar. «Buenos días, señor Vázquez». El gerente Ramírez se acercó con una sonrisa forzada. «Es un honor recibirlo en nuestras instalaciones». «Buenos días», respondió Emiliano con voz grave, estrechando la mano del gerente. Sus ojos se posaron brevemente en Valentina, que lo observaba desde detrás del mostrador de recepción. Por una fracción de segundo, sintió una extraña sensación en el pecho, como si algo importante acabara de pasar desapercibido. «¿Podríamos comenzar el recorrido?», preguntó Emiliano, apartando la mirada de la joven recepcionista. Durante la siguiente hora, recorrieron cada rincón del hotel. Emiliano tomaba notas mentales sobre las remodelaciones necesarias, los costos de mantenimiento, las mejoras que harían del lugar algo rentable nuevamente, pero por alguna razón que no lograba explicar, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la recepcionista de ojos grandes y expresión determinada. Era casi mediodía cuando regresaron al lobby. Emiliano estaba revisando algunos documentos con Ramírez, cuando las puertas principales se abrieron de par en par, dejando entrar a un hombre corpulento vestido con ropa cara pero de mal gusto. Don Rodrigo Santamaría, conocido en todo el centro histórico por su dinero y su falta de modales, entró al hotel como si fuera el dueño del mundo. «Oiga», gritó Rodrigo dirigiéndose directamente al mostrador de recepción donde estaba Valentina. «¿Qué clase de servicio tienen aquí? Llevo 10 minutos esperando en mi coche y nadie salió a recibirme». Valentina levantó la vista de los papeles que estaba organizando, manteniendo la compostura profesional que había perfeccionado durante años. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Puedes empezar por hacer tu trabajo». «¿Dónde está el botones? ¿Dónde está la gente que debería estar cargando mi equipaje? Señor, si me permite verificar su reservación». «No me vengas con verificaciones. Sabes quién soy yo. Soy Rodrigo Santamaría. Tengo más dinero en la cartera que el que tú vas a ver en toda tu vida». Emiliano, que había estado hablando con Ramírez, se giró al escuchar los gritos. Su primera reacción fue la de cualquier empresario: mantener contento al cliente, especialmente si era adinerado, pero algo en la forma agresiva con que el hombre se dirigía a la empleada le causó incomodidad. Valentina respiró profundo. Sintiendo las miradas de todos los presentes, el chavero bajo su blusa parecía pesar más de lo usual, como si le recordara que tenía que mantenerse fuerte. «Señor Santamaría, comprendo su molestia. Permítame buscar su reservación y...» «No hay reservación que buscar. Quiero la suite presidencial y la quiero ahora. Y quiero que me atienda alguien que sepa trabajar, no una criada que claramente no tiene ni educación». El lobby se quedó en silencio. Rosa se alejó discretamente. Los otros empleados bajaron la vista, y hasta Ramírez pareció encogerse. Todos sabían que Rodrigo tenía razón en una cosa: tenía mucho dinero, y en el mundo de la hotelería, eso normalmente era suficiente para que le dieran la razón. Pero algo se rompió dentro de Valentina. Quizás fueron las noches sin dormir preocupándose por los niños. Quizás fue el miedo de perder el trabajo que tanto necesitaba. O quizás fue simplemente que había aguantado demasiadas humillaciones en su vida. Sus ojos se encendieron con una fiereza que sorprendió incluso a ella misma. «¿Sabe qué, señor?», dijo Valentina, su voz temblando pero firme. «Yo trabajo 16 horas al día, salgo de aquí y me voy a limpiar oficinas hasta las 2 de la mañana. ¿Y sabe por qué lo hago?». Rodrigo abrió la boca para interrumpirla, pero Valentina siguió hablando, las palabras saliendo como un río que ya no podía detenerse. «Lo hago para darle dignidad a 3 niños que el mundo abandonó, para que tengan comida en la mesa, útiles escolares y alguien que los abrace cuando tienen pesadillas. Trabajo así porque sé lo que es no tener nada, lo que es que la gente te vea como si fueras invisible». El chavero se había salido de su blusa durante su movimiento apasionado, balanceándose en la cadena delgada sobre su pecho. Las letras doradas IBM brillaron bajo las luces del lobby como pequeñas estrellas. «Así que no, señor», continuó Valentina, su voz ahora más fuerte. «No acepto que me humille.
No acepto que me trate como si fuera menos que usted, solo porque tengo que trabajar para vivir. Tengo educación, tengo dignidad y tengo algo que claramente a usted le falta: respeto por los demás. Emiliano se había quedado completamente inmóvil. Sus ojos estaban fijos en el chavero que colgaba del cuello de Valentina, y el mundo pareció detenerse a su alrededor. Esas letras, IBM, Isabela Vázquez Montenegro. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia, pero esa combinación específica de iniciales, grabadas exactamente en el mismo tipo de letra que él había escogido hacía 19 años. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¡Es increíble!», gritó Rodrigo, ignorante del drama que se desarrollaba en la mente de Emiliano. «Exijo que despidan a esta mujer inmediatamente. No voy a tolerar que me falte el respeto a una empleadita de hotel». Emiliano parpadeó. Regresando bruscamente a la realidad, Rodrigo se había dirigido a él, esperando obviamente que apoyara su demanda. Después de todo, él era el nuevo dueño, y los dueños siempre apoyaban a los clientes ricos sobre los empleados. Pero Emiliano no podía apartar los ojos de Valentina, que ahora lo miraba con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Había algo en esos ojos, algo que le resultaba dolorosamente familiar. «Señor Santamaría», dijo Emiliano finalmente, su voz controlada pero fría. «Creo que hay un malentendido aquí». Rodrigo sonrió, pensando que había ganado. «Exacto. Esta empleada necesita aprender». «El malentendido», interrumpió Emiliano. «¿Es que usted cree que puede venir a mi hotel a maltratar a mi personal?» La sonrisa se desvaneció del rostro de Rodrigo. «Perdón, la señorita tiene razón. Su comportamiento ha sido completamente inaceptable. Le sugiero que busque alojamiento en otro lugar». El lobby permaneció en silencio absoluto. Rodrigo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, claramente sin saber cómo responder a que lo echaran de un hotel. «Esto es ridículo. ¿Se van a arrepentir de esto?», gritó mientras se dirigía hacia la puerta. «Conozco gente importante. Este hotel va a quebrar». Cuando las puertas se cerraron tras él, Emiliano se acercó lentamente a Valentina, que seguía de pie detrás del mostrador, aún temblando por la adrenalina del momento. «¿Está usted bien, señorita?» «Herrera, Valentina Herrera», respondió ella, su voz ahora más tranquila. «Y sí, estoy bien. Gracias por apoyarme. Valentina», repitió Emiliano, probando el nombre en su voz. «Es un nombre hermoso». Sus ojos se encontraron por un momento, y ambos sintieron esa extraña conexión que ninguno podía explicar. Valentina sintió como si conociera esos ojos, como si hubiera visto esa sonrisa gentil en algún lugar de su pasado fragmentado. «Señorita Herrera», dijo Emiliano, tomando una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Estaría interesada en un puesto en las oficinas centrales de mi empresa. Necesito gente con su carácter». Valentina parpadeó, sorprendida. «¿En serio?». «Completamente en serio. Pase mañana por las oficinas. Le voy a decir a mi asistente que la espere». Mientras Emiliano se alejaba, Valentina tocó inconscientemente el chavero que había vuelto a esconder bajo su blusa. No sabía por qué, pero sentía que algo importante acababa de comenzar. Esa noche, Valentina apenas pudo dormir. Daba vueltas en el colchón del suelo, pensando en la oferta de trabajo y en la extraña sensación que había experimentado al mirar a los ojos de Emiliano Vázquez Montenegro. Había algo familiar en él, algo que la hacía sentir segura y nostálgica al mismo tiempo, como cuando olía el perfume de una mujer desconocida en el metro y por un segundo creía reconocer el aroma de su infancia. «¿Por qué no duermes, Vale?», murmuró Sofía desde su cama, medio despierta. «Solo estoy pensando, mi amor. Duérmete». Pero Valentina no podía dejar de pensar. ¿Por qué un hombre tan poderoso como Vázquez Montenegro la había defendido? ¿Y por qué le había ofrecido trabajo sin siquiera conocer sus habilidades? No tenía sentido, a menos que... No podía ser caridad. Valentina había aprendido a reconocer la lástima en los ojos de la gente, y lo que había visto en los ojos de Emiliano era diferente. Era como si la hubiera estado buscando sin saberlo. A la mañana siguiente, después de llevar a los niños a la escuela, Valentina se dirigió a las Torres de Polanco. El contraste entre su barrio y esa zona de la ciudad siempre la impresionaba. De calles estrechas y puestos de tacos a avenidas amplias, con tiendas de lujo que vendían cosas,
cuyo precio equivalía a varios meses de su salario. El edificio de Vázquez Montenegro Hotels era una torre de cristal de 40 pisos que se alzaba hacia el cielo como un monumento al éxito. Valentina se sintió pequeña al entrar al lobby de mármol blanco, donde una fuente central creaba un sonido relajante de agua corriendo. «Buenos días. Vengo a ver al señor Vázquez Montenegro», le dijo a la recepcionista, una mujer elegante que la miró de arriba abajo con disimulada curiosidad. «¿Tiene cita?» «Él me dijo que viniera. Soy Valentina Herrera». La recepcionista hizo una llamada, y en menos de 5 minutos bajó una mujer de mediana edad, impecablemente vestida, con una sonrisa profesional pero cálida. «Señorita Herrera, soy Marina, la asistente ejecutiva del señor Vázquez. Él la está esperando». El elevador subió silenciosamente hasta el piso 40. Valentina trató de controlar sus nervios, pero cuando las puertas se abrieron y vio la oficina panorámica con vista a toda la ciudad, se sintió mareada. «Adelante», dijo Marina, guiándola hacia unas puertas de madera tallada. Emiliano estaba de pie frente a la ventana, observando la ciudad, cuando se giró para recibirla. Valentina sintió nuevamente esa extraña sensación de familiaridad, como un eco de algo que no podía ubicar en su memoria. «Señorita Herrera, me da mucho gusto verla», dijo Emiliano, y Valentina notó que su voz tenía un timbre gentil que contrastaba con la autoridad que había mostrado el día anterior. «Por favor, tome asiento». Mientras hablaban sobre el puesto, asistente en el Departamento de Relaciones Públicas, Valentina se sorprendió de lo cómoda que se sentía con él. Era como si hubieran conversado antes, como si hubiera una confianza preestablecida entre ellos. «¿Tiene familia, señorita Herrera?», preguntó Emiliano durante la entrevista, y algo en su tono sugería que la pregunta era más personal que profesional. «Sí y no», respondió Valentina con honestidad. «Tengo 3 niños que cuido. No son técnicamente míos, pero son mi familia». Emiliano se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Cómo es eso? Cuando salí del orfanato, prometí que nunca dejaría que otros niños sintieran lo que yo sentí, que nadie los quería. Así que cuando pude, tomé a 3 pequeños que necesitaban un hogar». Algo brilló en los ojos de Emiliano, una emoción que Valentina no pudo identificar. «Debe ser muy difícil. Vale la pena cada sacrificio», dijo Valentina, tocando inconscientemente el chavero bajo su blusa. «El amor siempre vale la pena». En ese momento, una imagen fragmentada cruzó por su mente, un hombre alto leyéndole un cuento, su voz suave diciéndole que era su princesa. La imagen fue tan vivida que Valentina parpadeó, confundida. «¿Está bien?», preguntó Emiliano, notando su expresión distante. «Sí, solo... a veces tengo como flashbacks extraños, cosas que no sé si son recuerdos reales o imaginaciones». Emiliano se puso tenso. «¿Qué tipo de flashbacks?». «Fragmentos, un hombre leyendo cuentos, el olor de un perfume específico, una canción en italiano». Valentina se encogió de hombros. Los doctores del orfanato dijeron que era normal en niños que habían sufrido trauma temprano. El corazón de Emiliano se aceleró. Elena solía cantarle una canción de cuna italiana a Isabela. Él leía cuentos todas las noches. Y el perfume de Elena. ¿Recuerda algo más de su infancia? «Solo que llegué al orfanato cuando tenía 5 años. Sor Dolores me encontró vagando por las calles. No podía hablar por el trauma. Tardé meses en empezar a comunicarme de nuevo». Emiliano se esforzó por mantener la compostura. ¿Recuerda la fecha exacta? Valentina lo miró extrañada por la pregunta tan específica. 18 de marzo de 2006. Sor Dolores siempre me lo recordaba como mi segundo cumpleaños, el día que comenzó mi nueva vida. El mundo de Emiliano se tambaleó. Isabela había sido secuestrada el 15 de marzo de 2006. Si esta joven había aparecido 3 días después. «¿Se encuentra bien, señor Vázquez?», preguntó Valentina, notando que se había puesto pálido. «Sí, solo. Me recordó algo». Emiliano se aclaró la garganta. «Bueno, creo que será perfecta para el puesto. Puede empezar el lunes». Cuando Valentina se fue, Emiliano se quedó inmóvil en su oficina durante varios minutos. Luego, con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó un número que tenía memorizado. «Investigaciones Privadas Mendoza. Habla Emiliano Vázquez Montenegro. Necesito que investiguen a alguien. Urgente». Esa tarde, Emiliano manejó hasta el orfanato Santa María en el centro de la ciudad.
El edificio colonial de 2 pisos había visto mejores días, pero estaba limpio y bien cuidado. En el pequeño patio, varios niños jugaban bajo la supervisión de las monjas. «Buenas tardes, soy Emiliano Vázquez Montenegro. ¿Podría hablar con Sor Dolores?». La monja joven que lo recibió se veía nerviosa ante la presencia de un hombre tan obviamente rico y poderoso. «Un momento, por favor». Sor Dolores apareció después de varios minutos. Era una mujer de unos 60 años, con ojos amables pero cautelosos. Cuando vio a Emiliano, su expresión cambió sutilmente. «¿En qué puedo ayudarlo, señor? Me gustaría hacer una donación al orfanato», mintió Emiliano. «Pero también tengo algunas preguntas sobre una de sus ex-residentes». Valentina Herrera. El rostro de Sor Dolores se cerró como una puerta. «No discutimos información sobre nuestros niños con extraños. Entiendo su precaución, pero tengo razones importantes para preguntar. ¿Recuerda cómo llegó aquí, señor Vázquez?», dijo Sor Dolores, y algo en su tono sugería que sabía exactamente quién era él. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «¿Qué quiere decir con eso?». Sor Dolores lo estudió durante un largo momento. Valentina llegó aquí traumatizada, sin habla, sin recuerdos. Era apenas una criatura rota que necesitaba sanar. Después de tantos años, se ha construido una vida buena y estable. ¿Por qué querría usted alterarla?». «Porque», dijo Emiliano, su voz quebrada por la emoción, «creo que esa niña era mi hija». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Finalmente, Sor Dolores suspiró profundamente. «Siempre me lo pregunté», admitió. «Cuando llegó, tenía pesadillas donde gritaba «papá», y había algo en ella, una elegancia natural que no correspondía con una niña de la calle. ¿Por qué nunca reportó sus sospechas?». «Porque intenté hacerlo», dijo Sor Dolores, su voz apenas un susurro, «pero recibí amenazas. Me dijeron que si hacía preguntas sobre ciertos niños, otros pequeños del orfanato podrían sufrir accidentes. Así que guardé silencio y protegí a Valentina como pude». Emiliano sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué más recuerda de esa época? Que ella siempre tocaba algo bajo su ropa, un pequeño objeto que nunca me mostró, pero que la consolaba cuando tenía pesadillas, y que cantaba en sueños una melodía italiana que una niña de 5 años no debería conocer. Cuando Emiliano regresó a su oficina esa noche, se sentó frente a la fotografía de Isabela y la levantó con manos temblorosas. «Eres tú, mi amor», susurró. «Después de todos estos años, estás aquí mismo, trabajando para mí». Pero junto con la esperanza venía el miedo. Si Valentina era realmente Isabela, ¿cómo le diría la verdad? ¿Cómo le explicaría que él había estado buscándola mientras ella crecía creyendo que era una huérfana sin familia? Y lo más aterrador de todo, ¿qué pasaría si ella no quisiera ser encontrada? El lunes por la mañana, Valentina llegó a las oficinas de Vázquez Montenegro Hotels, con una mezcla de nervios y emoción. Marina la recibió con una sonrisa genuina y la guió hasta su nuevo escritorio en el Departamento de Relaciones Públicas. «Ubicado en el piso 35, tu trabajo será principalmente coordinar eventos corporativos y manejar la comunicación con medios locales», explicó Marina, mientras le mostraba las instalaciones. «Es un puesto con mucha responsabilidad, pero el señor Vázquez confía en que podrás manejarlo». Valentina asintió. Tratando de procesar toda la información, su nuevo salario era 3 veces lo que ganaba en el hotel, suficiente no solo para mantener a los niños, sino para darles pequeños lujos que antes eran impensables. «¿El señor Vázquez siempre contrata personal así, tan directamente?», preguntó Valentina. Curiosa, Marina la miró con interés. «En mis 15 años trabajando para él, nunca lo había visto hacer algo así. Normalmente todo pasa por recursos humanos, entrevistas múltiples, referencias, pero contigo fue diferente». Durante esa primera semana, Valentina se adaptó rápidamente a su nuevo ambiente de trabajo. Tenía una facilidad natural para comunicarse con la gente y una intuición para las relaciones públicas que sorprendió incluso a sus supervisores, pero lo que más la desconcertaba era la frecuencia con que se encontraba con Emiliano. Era como si él buscara excusas para pasar por su departamento. Un día necesitaba revisar los números del evento anual de la empresa. Otro día quería su opinión sobre una propuesta de marketing. Cada encuentro era profesional, pero Valentina notaba algo más en sus miradas, una intensidad que no podía comprender.
y cada vez que hablaba con él, los fragmentos extraños regresaban a su mente. Una voz leyendo El Principito, el olor de un perfume floral, una sensación de seguridad absoluta, en unos brazos fuertes. Las imágenes eran tan vividas que a veces la dejaban sin aliento. ¿Te encuentras bien?, le preguntó su compañera de trabajo, Carmen, después de verla quedarse inmóvil durante varios minutos. Sí, solo. A veces tengo estos episodios raros, como flashbacks de cosas que no estoy segura de haber vivido. ¿Has ido al doctor? Los doctores del orfanato donde crecí dijeron que era normal en casos de trauma infantil. Supuestamente se irían con el tiempo, pero últimamente han sido más frecuentes. Mientras Valentina luchaba con sus memorias fragmentadas, Emiliano había puesto en marcha la investigación más exhaustiva de su vida. Contrató a 3 agencias diferentes de investigadores privados, cada una sin saber de la existencia de las otras, para que investigaran cada detalle de la vida de Valentina Herrera. «Necesito que me consigan todo», le dijo a Roberto Mendoza, el investigador principal, registros médicos del orfanato, testimonios de las monjas que la conocieron, cualquier documento que pruebe cómo llegó allí. Señor Vázquez, algunos de esos documentos podrían estar sellados o protegidos por confidencialidad. No me importa el costo. Esta investigación es lo más importante que he hecho en mi vida. Los primeros reportes llegaron 3 días después. La información básica confirmaba todo lo que Valentina le había contado. Llegada al orfanato el 18 de marzo de 2006. Estado de trauma severo. Incapacidad de hablar durante meses. Pero fue el testimonio de Hermana Esperanza, una monja ya retirada que había trabajado en el orfanato en esa época, lo que hizo que el corazón de Emiliano se detuviera. La niña llegó con ropa cara, aunque sucia y desgarrada, decía el reporte. Hermana Esperanza recordaba específicamente un vestido azul con bordados que parecía hecho a mano y de muy buena calidad. También llevaba un objeto pequeño que apretaba contra su pecho y que nunca quiso mostrar. Emiliano corrió a su closet y buscó en el fondo de una caja que no había abierto en años. Allí estaba, la fotografía de Isabela en su 5º cumpleaños, sonriendo mientras usaba exactamente el mismo vestido azul con bordados que Elena había mandado hacer especialmente para la ocasión. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier acción. «Consígame los registros dentales del orfanato», le ordenó a Mendoza. «Y quiero que hablen con todos los médicos que la atendieron en esos primeros años». El viernes de esa primera semana, Emiliano encontró una excusa para trabajar hasta tarde, esperando que Valentina fuera una de las últimas en irse. Su plan funcionó. Cerca de las 7 de la noche, cuando la mayoría del personal ya había salido, la vio dirigirse hacia los elevadores. «Señorita Herrera», la llamó desde su oficina. «¿Podría venir un momento?». Valentina entró a la oficina, y nuevamente Emiliano se sintió golpeado por lo mucho que se parecía a Elena. Los mismos ojos expresivos, la misma forma delicada de caminar, incluso algunos gestos inconscientes que eran idénticos a los de su esposa. «¿Necesita algo, señor Vázquez? Solo quería ver cómo se ha sentido en su primera semana». «¿Todo bien?». «Muy bien, gracias. Todos han sido muy amables conmigo». Emiliano notó que Valentina parecía cansada. «¿Está todo bien en casa?». «Sí, solo que Miguel, uno de los niños que cuido, ha estado teniendo pesadillas. Me quedo despierta con él hasta que se calma». «¿Pesadillas sobre qué?». «Sobre personas que lo buscan. Dice que en sueños ve a un hombre y una mujer que lo llaman, pero cuando trata de alcanzarlos, desaparecen». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «¿Y usted? ¿También tiene pesadillas?». Valentina lo miró sorprendida por la pregunta personal. «A veces, desde que empecé a trabajar aquí, han sido más frecuentes». «¿Qué tipo de sueños?». «Es extraño hablar de esto con mi jefe», dijo Valentina con una sonrisa nerviosa. «Por favor, me interesa saber». Valentina dudó un momento antes de responder. «Sueño con una habitación grande con muchos libros. Hay un hombre que me lee cuentos, y me siento completamente segura, pero cuando trato de ver su cara, me despierto». El aire se volvió denso en la oficina. Emiliano luchó por mantener la compostura. «¿Y qué cree que significan esos sueños?». «Sor Dolores dice que tal vez sean recuerdos de antes del trauma, que mi mente los guardó en algún lugar seguro y ahora los está liberando poco a poco». En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Ella lo contestó, y su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué? ¿Está bien? Ya voy para allá», dijo antes de colgar.
visiblemente alterada. ¿Qué pasó? Es Sofía, una de las niñas. Se cayó en la escuela y la llevaron al hospital. Tengo que irme. Por supuesto, necesita que la lleve. No, gracias. Tomaré el metro. Valentina, dijo Emiliano impulsivamente. Si necesita cualquier cosa, dinero para gastos médicos, tiempo libre, lo que sea, solo pídale a Marina que me llame. Valentina se detuvo en la puerta, sorprendida por la generosidad de su jefe. ¿Por qué es tan amable conmigo? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Emiliano la miró a los ojos, y por un momento estuvo tentado a decirle la verdad. Pero no podía, no sin estar completamente seguro, porque veo en usted algo especial, dijo finalmente. Algo que me recuerda a alguien muy importante para mí. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Caminó por su casa como un fantasma, deteniéndose frente a la puerta cerrada del cuarto de Isabela. No había entrado ahí en años, pero esa noche giró la manija y encendió la luz. Todo estaba exactamente como Isabela lo había dejado. La cama con su edredón de princesas, los libros de cuentos ordenados en la estantería, los peluches sentados en la silla pequeña junto a la ventana. En el buró estaba la foto de Elena cargando a Isabela bebé. Ambas sonriendo a la cámara, Emiliano se sentó en la cama pequeña y tomó uno de los libros de cuentos, El Principito, el favorito de Isabela. Abrió la primera página y leyó las palabras que había recitado cientos de veces. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas. Las palabras se difuminaron ante sus ojos llenos de lágrimas. Si Valentina era realmente Isabela, significaba que había estado sola todos estos años, mientras él tenía toda esta habitación esperándola, que había trabajado 16 horas diarias para sobrevivir, mientras él tenía suficiente dinero para darle todo lo que hubiera querido. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Vázquez, soy Mendoza. Tengo información importante. ¿Qué encontró? Los registros dentales coinciden perfectamente con los de Isabela Vázquez Montenegro que tenemos en archivo. Y hay algo más. Encontré a la enfermera que atendió a Valentina cuando llegó al orfanato. Dice que la niña tenía una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda, en forma de media luna. Emiliano cerró los ojos. Isabela se había caído de su bicicleta cuando tenía 4 años, cortándose la rodilla exactamente en esa forma. ¿Hay algo más? Sí. La enfermera también recordaba que la niña cantaba en sueños. Una canción en italiano que repetía una y otra vez. Stella Stellina, la notte si avvicina, susurró Emiliano. ¿Cómo supo? Porque esa era la canción que su madre le cantaba todas las noches. Con la confirmación de los registros dentales, Emiliano supo que necesitaba la verdad completa sobre lo que había pasado aquella noche de marzo de 2006. Contrató al mejor investigador forense del país, un exagente federal llamado Carlos Hernández, especializado en casos fríos. Necesito que encuentre todo sobre el secuestro de mi hija, le dijo Emiliano en una reunión secreta. Los responsables, cómo murió mi esposa, qué pasó con Isabela después. Señor Vázquez, ese caso se cerró hace años. Los principales sospechosos murieron. Lo sé, pero mi hija está viva y necesito saber exactamente qué le hicieron. Hernández trabajó durante 2 semanas, revisando archivos policiales, sobornando contactos en la Procuraduría, siguiendo pistas que la policía había pasado por alto años atrás. Lo que descubrió fue más devastador de lo que Emiliano había imaginado. La banda estaba liderada por Raúl Mendoza, un delincuente de poca monta que había decidido intentar un secuestro de alto perfil. El plan original era simple: tomar a Isabela, pedir rescate y desaparecer con el dinero. Pero todo salió mal desde el primer momento. Elena no estaba supuesta a estar en casa esa noche, explicó Hernández mientras revisaba los documentos. Según el testimonio de uno de los cómplices que sobrevivió, Mendoza pensaba que la niña estaría sola con la nana, pero Elena había regresado temprano de un evento social, presentimiento de madre que la llevó a casa justo cuando los secuestradores entraban por la ventana del cuarto de Isabela. La confrontación fue brutal. Elena luchó como una leona para proteger a su hija, gritándole que corriera, que se escondiera. Según el testimonio, Mendoza entró en pánico cuando Elena empezó a gritar. Continuó Hernández. Le disparó para hacerla callar, pero el ruido alertó a los vecinos. Tenían que irse rápido. En los minutos de caos que siguieron, con sirenas de policía acercándose,
y Elena desangrándose en el piso. Mendoza tomó a Isabela y huyó, pero la niña había visto todo. A su madre siendo herida, la sangre, la violencia. Había entrado en shock total. Los otros miembros de la banda declararon que la niña no paró de llorar durante horas. Gritaba por su mamá, por su papá. Mendoza estaba desesperado porque no podía controlarla. La investigación reveló que Mendoza había llevado a Isabela a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, pero cuando se enteró de que Elena había muerto, se dio cuenta de que ya no era solo secuestro. Ahora era asesinato. Las penas serían mucho más severas si los atrapaban. Y ahí es donde todo se volvió peor, dijo Hernández, su voz sombría. Mendoza entró en pánico total. Sabía que matar a la niña también sería sentencia de muerte para él, pero no podía quedársela y no podía pedir rescate después de matar a la madre. Fue entonces cuando Mendoza tomó la decisión que cambiaría la vida de Isabela para siempre. La llevaría lejos, muy lejos del lugar del crimen, y la abandonaría, una niña de 5 años, traumatizada y en shock, perdida en una ciudad de 20 millones de habitantes, según una carta que Mendoza escribió años después en prisión, donde murió por otras causas. Él manejó durante 3 horas hasta llegar a una zona que no conocía. La niña había dejado de hablar completamente. Solo se abrazaba a algo que tenía en las manos. El chavero, el último regalo de Elena, entregado en los momentos finales antes de que todo se desmoronara. Mendoza la dejó en una parada de autobús abandonada, cerca de la estación del Metro Merced, con la esperanza de que alguien la encontrara. Según su carta, esperaba que muriera o que nunca pudiera identificarlos. Emiliano sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Su pequeña Isabela había sido abandonada como un animal, dejada a su suerte, en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. El milagro era que había sobrevivido. ¿Cómo llegó al orfanato? Eso lo sabemos por los registros de Sor Dolores. Una monja joven llamada Hermana Teresa la encontró 3 días después, vagando por las calles, sucia, hambrienta, en estado catatónico. No hablaba, no respondía a preguntas, solo apretaba ese objeto contra su pecho. Hernández le entregó una copia de la carta que Mendoza había escrito antes de morir en prisión. Con manos temblorosas, Emiliano leyó las palabras que explicaban el destino de su hija. Sé que me voy a morir pronto, y esto me está carcomiendo la conciencia. La niña Vázquez Montenegro no murió. Yo la abandoné cerca del Metro Merced después de que todo salió mal. Elena Vázquez se nos murió cuando trató de proteger a la hija. La niña vio todo y se quedó como zombi. No hablaba, no comía. Pensé que se iba a morir sola, pero no pude matarla. No soy un monstruo con niños. Si alguien lee esto, díganle a Emiliano Vázquez que su hija tiene una marca en forma de luna en la rodilla y que su esposa le dio un chavero dorado antes de morir. La niña no me soltó ese chavero ni un segundo. Armado con esta información devastadora, Emiliano sabía que tenía que confrontar a la última persona que podía confirmar la verdad, Sor Dolores. Pero cuando llegó al orfanato esa tarde, la monja lo estaba esperando como si hubiera sabido que vendría. Ya hizo su investigación, dijo Sor Dolores sin preámbulos, cuando lo vio entrar. Lo veo en sus ojos. ¿Siempre supo que era mi hija? Sor Dolores suspiró y lo invitó a sentarse en el pequeño jardín del orfanato. No estaba segura al principio. Era solo una niña más traumatizada en un mundo lleno de niños traumatizados. Pero había cosas. ¿Qué cosas? La calidad de su ropa, aunque estuviera sucia, la forma en que hablaba cuando finalmente empezó a comunicarse. Usaba palabras que los niños de la calle no conocen. Y ese chavero que nunca se quitaba. ¿Por qué no reportó sus sospechas? El rostro de Sor Dolores se ensombreció. Lo intenté. Llamé discretamente a la policía. Mencioné que teníamos una niña que podría estar relacionada con el caso Vázquez Montenegro, pero 2 días después, se detuvo, como si recordar fuera doloroso. ¿Qué pasó? Llegaron 3 hombres al orfanato. Nunca dijeron quiénes eran, pero estaba claro que no eran policías. Me dijeron que si hacía más preguntas sobre ciertas niñas, otros pequeños del orfanato podrían sufrir accidentes. Emiliano cerró los puños. Y usted se quedó callada. Tenía a 30 niños bajo mi cuidado, exclamó Sor Dolores, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Qué hubiera hecho usted? Arriesgar la vida de 30 inocentes por uno. Decidí proteger a Valentina de la única forma que podía, dándole amor, cuidándola,
asegurándome de que creciera fuerte, pero ella creció pensando que era una huérfana sin familia. Era mejor eso que estar muerta. Y mírela ahora. Es una mujer increíble, fuerte, generosa. Tomó todo ese dolor y lo convirtió en amor para otros niños. Usted debería estar orgulloso de la hija que tiene. Emiliano se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo. ¿Ella sabe algo? ¿Sospecha algo? Últimamente ha estado más inquieta. Dice que tiene más flashbacks desde que empezó a trabajar con usted, como si estar cerca de usted estuviera despertando memorias dormidas. ¿Qué tipo de flashbacks? Me llamó anoche, muy alterada. Dijo que había soñado con una biblioteca grande, con un hombre leyéndole El Principito. Despertó llorando porque en el sueño se sentía completamente amada y segura. El corazón de Emiliano se rompió un poco más. Esa era nuestra rutina, todas las noches. También mencionó que últimamente, cuando está cerca de usted, huele un perfume que le resulta familiar. Dice que le da nostalgia, pero no sabe por qué. Elena usaba Eternity de Calvin Klein, siempre el mismo. Sor Dolores lo estudió con ojos sabios. ¿Qué va a hacer ahora que sabe la verdad? No lo sé, admitió Emiliano. ¿Cómo le digo que he estado buscándola 19 años? ¿Cómo le explico que creció en la pobreza mientras yo tenía una fortuna esperándola? ¿Cómo le cuento que su madre murió protegiéndola? Con mucho cuidado, dijo Sor Dolores. Valentina es fuerte, pero también es vulnerable. Ha construido su identidad alrededor de ser una sobreviviente independiente. Saber que tiene una familia podría ser maravilloso, o podría destruir todo lo que cree sobre sí misma. Esa noche, Emiliano se sentó en su oficina con el reporte final de la investigación y una fotografía de Valentina que había tomado discretamente esa semana. La comparó con una foto de Elena a la misma edad. La similitud era innegable. Su hija estaba viva. Después de 19 años de búsqueda desesperada, de perseguir pistas falsas y de noches sin dormir, Isabela estaba trabajando en el mismo edificio, a solo unos pisos de distancia, pero ahora que la había encontrado, la pregunta más aterradora de todas lo consumía. ¿Cómo haría que ella lo encontrara a él durante 3 días después de recibir el reporte final de la investigación? Emiliano no pudo concentrarse en nada que no fuera la verdad que ahora conocía. Valentina era Isabela. Su hija estaba viva, trabajando a unos metros de su oficina, llamándolo señor Vázquez, con la misma sonrisa que Elena tenía cuando era joven, pero necesitaba una confirmación científica irrefutable antes de dar el paso más importante de su vida. El martes por la mañana, llamó al laboratorio de genética más prestigioso de México. Doctor Ramírez, soy Emiliano Vázquez Montenegro. Necesito una prueba de paternidad urgente, pero de manera completamente confidencial. Por supuesto, señor Vázquez. ¿Necesita que vayamos a su oficina? Sí, pero hay una complicación. La otra persona no puede saber que se está haciendo la prueba. Hubo una pausa. Eso es complicado éticamente. Doctor, estoy casi seguro de que esta joven es mi hija, quien fue secuestrada hace 19 años. Si estoy en lo correcto, ella no sabe quién es realmente. Una revelación prematura podría causarle daño psicológico severo. Entiendo la situación. Podemos obtener su muestra de ADN de manera discreta, pero necesitaríamos acceso a algo que haya tocado recientemente. Emiliano pensó rápidamente. ¿Serviría un vaso de agua o una taza de café? Perfectamente. Los residuos de saliva son suficientes para el análisis. El miércoles por la tarde, Emiliano encontró la oportunidad perfecta. Valentina había venido a su oficina para revisar los detalles del evento anual de la empresa, y él le había ofrecido café. Ella había bebido apenas la mitad, dejando la taza sobre su escritorio cuando Marina la llamó para una reunión urgente. Disculpe, señor Vázquez. Tengo que ir a revisar unos números con contabilidad. ¿Podemos continuar esto más tarde? Por supuesto, no se preocupe. En cuanto Valentina salió, Emiliano llamó al laboratorio. Ya tengo la muestra, vengan ahora. 30 minutos después, un técnico discreto llegó a su oficina y recogió cuidadosamente la taza, colocándola en una bolsa especial para evidencia. También tomó una muestra de ADN de Emiliano con un hisopo bucal. ¿Cuánto tiempo tardarán los resultados? 72 horas para un análisis completo. Le enviaremos los resultados directamente a su correo personal. Los siguientes 3 días fueron los más largos en la vida de Emiliano.
Observaba a Valentina trabajar, notando cada gesto, cada expresión, buscando rastros de Isabela en la mujer que se había convertido, y los encontraba por todas partes. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, idéntica a como Elena lo hacía, la manera en que se tocaba inconscientemente el chavero cuando estaba nerviosa, la risa genuina que salía cuando sus compañeros de trabajo contaban chistes, el viernes por la noche, mientras cenaba solo en su casa. Llegó el correo electrónico que cambiaría todo para siempre. Estimado señor Vázquez Montenegro, los resultados de la prueba de paternidad han sido procesados con la máxima precisión. El análisis de ADN confirma con un 99,97% de certeza que existe una relación biológica padre-hija entre Emiliano Vázquez Montenegro y la muestra proporcionada correspondiente a Valentina Herrera. Adjuntamos el reporte técnico completo para su revisión. Atentamente, DDR, Roberto Ramírez, director del Laboratorio de Genética Forense. Emiliano leyó el correo 5 veces, antes de que las palabras se asentaran completamente en su mente. Después de 19 años, después de miles de pistas falsas, después de noches enteras llorando por una hija que creía muerta, tenía la confirmación científica. Valentina Herrera era Isabela Vázquez Montenegro. Su hija estaba viva. Se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó. Caminó por toda la casa como un hombre poseído, alternando entre la euforia y el terror. Isabela estaba viva, pero ¿cómo le diría la verdad? ¿Cómo le explicaría 19 años de separación? Fue al cuarto de Isabela, que había mantenido exactamente igual desde aquella noche terrible. Se sentó en la cama pequeña y tomó el álbum de fotos que guardaba en el buró, página tras página de recuerdos. Isabela bebé en brazos de Elena, Isabela dando sus primeros pasos, Isabela en su triciclo, Isabela soplando las velas de su 5º cumpleaños. «Te encontré, mi amor», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Después de todos estos años, finalmente te encontré». El lunes siguiente, Emiliano llegó a la oficina con un plan. No podía revelárselo todo de golpe a Valentina. Tenía que ser gradual, cuidadoso. Primero necesitaba que ella se sintiera cómoda con él, que confiara en él lo suficiente para escuchar una historia imposible. «Marina», llamó a su asistente, «cancela todas mis citas de esta semana. Y quiero que Valentina Herrera venga a mi oficina todos los días para trabajar en el evento anual, directamente conmigo. ¿Estás seguro? Normalmente esos detalles los maneja el departamento de eventos. Esta vez será diferente. Es muy importante para mí que este evento sea perfecto». Durante esa semana, Emiliano pasó horas cada día con Valentina, oficialmente planeando el evento anual de la empresa, pero realmente estudiando a la mujer en que se había convertido su hija, y lo que vio lo llenó de orgullo y dolor a la vez. Valentina era exactamente lo que Elena habría querido que fuera, compasiva sin ser ingenua, fuerte sin ser dura, inteligente sin ser arrogante. Hablaba de los niños que cuidaba con un amor tan puro que recordaba la manera en que Elena hablaba de Isabela. «Miguel quiere ser ingeniero», le contó un día mientras revisaban los menús para el evento. «Le digo que si estudia mucho puede ser lo que quiera. A veces me pregunta por qué no tengo papás, y le digo que a veces las familias son diferentes, pero que eso no significa que tengamos menos amor». Emiliano tuvo que excusarse para ir al baño, donde lloró en silencio durante 5 minutos. Pero también notó cosas que lo preocupaban. Valentina tenía pesadillas frecuentes que la dejaban agotada. A veces, en medio de una conversación, se quedaba inmóvil, como si estuviera viendo algo que él no podía ver, y cada vez que estaba cerca de él, parecía más inquieta, más confundida. «¿Se encuentra bien?», le preguntó el jueves, después de verla quedarse inmóvil durante varios minutos mientras organizaban el programa del evento. «Es extraño», dijo Valentina lentamente. «Últimamente tengo estos episodios, como si estuviera recordando cosas que no estoy segura de haber vivido». «¿Qué tipo de cosas?». «Fragmentos, una biblioteca grande con muchos libros, alguien leyéndome cuentos con una voz muy parecida a la suya, un perfume que me resulta familiar». Valentina lo miró directamente a los ojos. «Es posible que nos hayamos conocido antes, señor Vázquez». El corazón de Emiliano se detuvo. ¿Por qué lo pregunta? Porque desde el primer día que lo vi, sentí como si hubiera estado esperándolo sin saberlo, como si fuera importante para mí.
Pero no entiendo por qué. Era el momento. Emiliano lo supo con cada fibra de su ser. No podía seguir posponiendo la verdad, especialmente cuando Valentina estaba comenzando a recordar por sí misma. «Valentina», dijo, su voz temblando ligeramente. «Hay algo muy importante que necesito decirle. Algo que va a cambiar todo lo que usted cree sobre su vida». Valentina se irguió en su silla, sintiendo la gravedad del momento. «¿Qué es?». Emiliano se levantó y fue a su caja fuerte personal, de donde sacó una carpeta gruesa. Regresó a su escritorio y la colocó frente a Valentina. «Antes de abrir esto, necesito que entienda que todo lo que va a ver es real. He pasado 19 años buscando la verdad y finalmente la encontré. Señor Vázquez, me está asustando. Lo que va a ver en esta carpeta son documentos, fotografías y reportes que prueban algo increíble». Emiliano respiró profundo. «Valentina Herrera, usted no es huérfana. Usted es mi hija, Isabela Vázquez Montenegro, quien fue secuestrada cuando tenía 5 años». El silencio en la oficina fue ensordecedor. Valentina lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué dijo? «Usted es mi hija. La he estado buscando durante 19 años». Valentina se levantó bruscamente, su silla rodando hacia atrás. «Eso es imposible. Yo llegué al orfanato. Mis padres murieron. Sus padres no murieron. Yo estoy aquí. ¿Y su madre?». La voz de Emiliano se quebró. «Su madre murió protegiéndola la noche que la secuestraron». «No», susurró Valentina, negando con la cabeza. «No, esto es una locura. Usted está loco». «Abra la carpeta», dijo Emiliano gentilmente. «La verdad está ahí», con manos temblorosas. Valentina abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una fotografía de una niña de 5 años, con el mismo vestido azul que recordaba vagamente de sus pesadillas. La niña tenía su mismo rostro, pero más joven, más feliz. «Esa es usted», dijo Emiliano. «Esa es mi Isabela en su 5º cumpleaños, 2 semanas antes de que la secuestraran». Valentina miró la fotografía como si fuera un objeto alienígena. La niña de la imagen tenía exactamente su rostro, pero había algo en esos ojos que la desconcertaba, una alegría pura, una confianza absoluta en el mundo que ella jamás había sentido. «Esto no puede ser real», murmuró, pasando a la siguiente página de la carpeta. Ahí estaba el resultado de la prueba de ADN, con números y porcentajes que no podía fingir no entender. 99,97% de probabilidad de paternidad. Las palabras se difuminaron ante sus ojos mientras el mundo comenzaba a tambalearse. «Valentina, por favor siéntese», dijo Emiliano, notando que se había puesto pálida. «No me llame así», respondió bruscamente. «Y no me diga qué hacer. ¿De dónde sacó mi ADN? ¿Cómo? La taza de café del miércoles pasado. Necesitaba estar seguro antes de decirle la verdad. Me estuvo espiando. Tomó mi ADN sin mi permiso». La voz de Valentina subió de tono, la incredulidad transformándose en furia. Tenía que saber. Llevo 19 años buscándola. Valentina siguió hojeando la carpeta con movimientos frenéticos. Fotografías de una familia feliz. Un hombre que se parecía a una versión más joven de Emiliano cargando a la niña. Una mujer hermosa besando la frente de la pequeña. Escenas de cumpleaños y navidades en una casa que gritaba lujo y amor. «Esta no soy yo», dijo, pero su voz había perdido convicción. «Yo crecí en un orfanato. Yo no tengo familia». «Sí la tiene», dijo Emiliano, su voz quebrada por la emoción. «Me tiene a mí. Siempre me ha tenido». Entonces, Valentina llegó a las fotografías del cuarto, una habitación perfectamente preservada, con una cama pequeña, estanterías llenas de libros, peluches ordenados como si la niña fuera a regresar en cualquier momento. Era como una cápsula del tiempo, un santuario de amor esperando. «Mantuve todo exactamente como usted lo dejó», explicó Emiliano. «Cada juguete, cada libro, cada dibujo que hizo, todo está esperándola». «¡Para!», gritó Valentina, cerrando la carpeta de golpe. «Solo para. Esto es demasiado loco. Usted está enfermo. Yo no soy su hija. Su hija está muerta». «No, mi amor. Usted está viva. Está aquí, frente a mí». «No me diga mi amor. Usted no me conoce. Yo no soy Isabela. Soy Valentina Herrera, y crecí sin padres, porque ustedes me abandonaron».
Las palabras salieron como puñaladas, cada una dirigida al corazón de Emiliano. Yo nunca la abandoné. La busqué cada día de estos 19 años. ¿Dónde estaba cuando tenía 7 años y lloraba porque no tenía familia para el Día de las Madres? ¿Dónde estaba cuando trabajé desde los 14 años limpiando baños para poder comer? ¿Dónde estaba cuando dormía en el suelo para que las niñas más pequeñas tuvieran cama? Cada pregunta era una bofetada que Emiliano recibía sin defenderse. Estaba buscándola. Gasté toda mi fortuna tratando de encontrarla. Mentira. Valentina se puso de pie, temblando de rabia. Si realmente me hubiera buscado, me habría encontrado. Estaba en el orfanato Santa María. Cualquier investigador decente me habría localizado. Lo intenté, pero alguien me impidió encontrarla. Amenazaron al orfanato, compraron silencios, borraron rastros. Y ahora aparece con esta historia de cuento de hadas. ¿Esperaba que corriera a sus brazos llorando de felicidad? Valentina rió amargamente. ¿Sabe qué, señor Vázquez Montenegro? Aunque fuera verdad, aunque yo fuera su preciosa Isabela perdida, ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para una familia. Yo ya tengo familia, gritó Valentina. Tengo a Miguel, a Sofía, a Carmen, tengo a Sor Dolores, tengo gente que me ama por quien soy, no por quien ellos quieren que sea. Emiliano se acercó lentamente, tratando de calmarla. Ellos pueden seguir siendo su familia. Yo no quiero quitarle nada, solo quiero recuperar a mi hija. Su hija era una niña rica y mimada que vivía en una mansión. Yo soy una mujer que luchó por cada peso, que conoce la miseria, que se hizo fuerte sola. No somos la misma persona. Sí lo son, insistió Emiliano. El amor, la generosidad, la fuerza que veo en usted, todo eso lo heredó de su madre. Elena habría estado tan orgullosa de la mujer que se convirtió. Al escuchar el nombre de Elena, algo se rompió dentro de Valentina. Una imagen fugaz cruzó por su mente. Una mujer hermosa, cantándole una canción italiana. El olor de su perfume. La sensación de estar completamente segura en sus brazos. No, susurró, llevándose las manos a la cabeza. No puedo. Esto no puede estar pasando. Su madre murió protegiéndola. Continuó Emiliano, ignorando la angustia de Valentina. Los secuestradores la mataron cuando ella trató de evitar que se la llevaran. Sus últimas palabras fueron para usted, diciéndole que corriera, que se escondiera. Cállese. Valentina se tapó los oídos, pero las palabras seguían llegando. Le dio el chavero que usted lleva siempre. Las iniciales IVM. Isabela Vázquez Montenegro. Ese chavero era mi regalo de cumpleaños para usted, pero Elena se lo dio antes de que yo pudiera entregárselo. Inconscientemente, Valentina se tocó el pecho donde estaba escondido el chavero. No, no puede ser. Los secuestradores la abandonaron en la calle después de 3 días. Usted tenía 5 años. Estaba traumatizada. No podía hablar, pero sobrevivió. Mi pequeña guerrera sobrevivió y se convirtió en esta mujer increíble. ¿Por qué me dice esto ahora? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. ¿Por qué destruye todo lo que creía sobre mí misma? Porque usted merece saber la verdad. Merece saber que siempre fue amada, que siempre tuvo una familia esperándola. Es muy tarde para eso, gritó Valentina. Necesitaba esa familia cuando tenía 5 años, cuando tenía 10, cuando tenía 15, no ahora que ya construí mi propia vida. Se dirigió hacia la puerta, pero Emiliano la siguió. Por favor, no se vaya. Podemos hablar de esto. Podemos encontrar la manera ¿De qué? De fingir que somos una familia feliz, de hacer como si estos 19 años no hubieran pasado. Valentina se giró hacia él, sus ojos brillando con lágrimas y furia. Usted vivió en mansiones mientras yo dormía en el suelo. Usted tenía toda esa riqueza mientras yo trabajaba 16 horas diarias. Y ahora quiere que nos abracemos y seamos papá e hija. Quiero la oportunidad de conocer a la mujer en que se convirtió mi hija. Su hija murió hace 19 años en esa casa, dijo Valentina, con una frialdad que heló la sangre de Emiliano. Yo soy Valentina Herrera, y no necesito su dinero, ni su culpa, ni su amor tardío. Abrió la puerta de la oficina y se detuvo un momento. Y sepa esto, si realmente hubiera sido un buen padre, nunca habría parado de buscar. Un buen padre habría movido cielo y tierra hasta encontrarme. Un buen padre habría sabido que estaba viva.
Pero yo nunca paré de buscar. No lo suficiente, replicó Valentina, porque aquí estoy. Y me tomó 19 años llegar hasta usted por casualidad. Salió de la oficina azotando la puerta, dejando a Emiliano solo con la carpeta abierta y su corazón destrozado. Valentina corrió hacia los elevadores, ignorando las miradas curiosas de los empleados que la veían pasar llorando. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que creía sobre sí misma, toda su identidad, se había desmoronado en una hora. Cuando llegó a la planta baja, siguió corriendo hasta salir del edificio. En la calle, se detuvo abruptamente, sin saber a dónde ir. No podía volver a su casa, no podía enfrentar a los niños en este estado. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Tomó el metro rumbo al centro, sus lágrimas mezclándose con las de otros pasajeros anónimos en el vagón atestado. Su mente era un caos de imágenes contradictorias. La niña feliz de las fotografías y los recuerdos de noches con hambre, la habitación preservada y su colchón en el suelo, un padre que decía haberla buscado y años de sentirse completamente sola cuando llegó al orfanato Santa María. Sor Dolores la estaba esperando en la puerta, como si hubiera sabido que vendría. Ya se enteró, dijo la monja sin preámbulos. ¿Usted lo sabía?, preguntó Valentina entre sollozos. Todo este tiempo usted sabía quién era yo. Lo sospechaba, pero pensé que era mejor protegerte. ¿Protegerme de qué? De saber que tenía una familia, de saber que no era basura humana abandonada, de saber que habías perdido todo antes de que pudieras recordarlo. Valentina se derrumbó en los brazos de la única madre que había conocido, llorando como no lo había hecho desde que era niña. Todo su mundo se había invertido en una tarde, y no sabía cómo empezar a reconstruirlo. «¿Qué hago ahora, Madre Dolores? Ahora sanas», respondió la monja, acariciando su cabello. «Y cuando estés lista, decides qué significa ser Isabela Vázquez Montenegro para la mujer que eres hoy, durante 2 semanas». Valentina no salió del orfanato. Sor Dolores había llamado a la escuela de los niños, explicando que había una emergencia familiar, y los 3 pequeños se quedaron temporalmente con otras familias del barrio que conocían su situación. Valentina necesitaba estar sola para procesar el terremoto emocional que había sacudido su mundo. «No puedo verlo», le dijo a Sor Dolores cuando Emiliano llamó por 3ª vez ese día. «No puedo ni pensar en él sin sentir que me voy a volver loca. Entiende tu dolor, hija, pero huir no va a cambiar la verdad». «¿Qué verdad?» «Que he vivido una mentira toda mi vida, que mientras yo trabajaba como animal para sobrevivir, él tenía una habitación llena de juguetes esperándome». Valentina pasaba las horas caminando por el pequeño jardín del orfanato, tratando de reconciliar las 2 versiones de su historia. Por un lado, los recuerdos fragmentados que cada vez eran más claros, una voz leyendo cuentos, el olor de un perfume específico, la sensación de estar completamente segura. Por el otro, años de soledad, de lucha, de construir su propia identidad como sobreviviente. Mientras tanto, Emiliano vivía su propio infierno. Había encontrado a su hija después de 19 años, solo para perderla nuevamente por su propia torpeza. Se había acercado demasiado rápido. Había revelado demasiado de golpe. Ahora, Isabela Valentina lo odiaba, y él no sabía cómo reparar el daño. «Señor Vázquez», le dijo Marina cuando lo vio destrozando su oficina por 5ª vez esa semana, «¿por qué no habla con un psicólogo? Alguien que sepa sobre reunificación familiar. Los psicólogos no pueden arreglar 19 años de separación», respondió Emiliano, hundido en su silla. Pero esa noche, mientras caminaba por la casa vacía, se detuvo frente al cuarto de Isabela. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea diferente. Si no podía hablar con Valentina directamente, tal vez podía mostrarle su amor de una manera que ella pudiera aceptar. Al día siguiente, Sor Dolores recibió una visita inesperada. Un contador elegantemente vestido apareció en el orfanato con una propuesta extraordinaria. «Una fundación anónima quiere hacer una donación importante al orfanato», explicó el hombre. «Suficiente para renovar completamente las instalaciones, contratar más personal y establecer un fondo de becas para todos los niños». «¿Una fundación anónima?», preguntó Sor Dolores, sospechando inmediatamente quién estaba detrás. «El único requisito es que la donación sea aceptada sin preguntas sobre el donante». Esa misma tarde,
Las 3 familias que cuidaban a Miguel, Sofía y Carmen, recibieron llamadas similares. Una organización benéfica había decidido otorgar becas completas para los estudios de los niños, incluyendo uniformes, útiles escolares y una cuenta de ahorros para sus estudios universitarios. Cuando Valentina se enteró de las coincidencias, su primera reacción fue furia. «¿Cómo se atreve?», le gritó a Sor Dolores. «¿Cree que puede comprar mi perdón con dinero?». «No creo que se trate de comprarte», respondió la monja sabiamente. «Creo que se trata de demostrar algo. Que ha estado cuidándote de la única manera que puede, a la distancia que tú necesitas». Pero las sorpresas no terminaron ahí. Al día siguiente, Valentina encontró un pequeño paquete en su antigua habitación del orfanato. Adentro había una partitura musical, Stella Stellina, la notte si avvicina, escrita a mano con una nota que decía: su mamá le cantaba esto todas las noches. Valentina miró la partitura con manos temblorosas. Conocía esa melodía. La había estado tarareando inconscientemente durante años, sin saber de dónde venía. Comenzó a cantarla suavemente. Stella Stellina, la notte si avvicina, y de repente, la memoria llegó como una avalancha, una mujer hermosa inclinándose sobre su cama, su voz dulce cantando la canción italiana. El olor de su perfume envolviendo la habitación como un abrazo. Su madre, su verdadera madre, mamá, susurró, y por primera vez en 19 años, recordó vívidamente el rostro de Elena. Los regalos siguieron llegando, cada uno cuidadosamente elegido para despertar una memoria específica. Un frasco pequeño de perfume Eternity de Calvin Klein, una primera edición de El Principito, con una dedicatoria que decía: «Para mi pequeña aviadora, que vuela más alto que las estrellas». Con cada regalo, los recuerdos de Valentina se volvían más claros y más dolorosos. Recordó la biblioteca de su casa, con estanterías que llegaban hasta el techo. Recordó sentarse en el regazo de su padre mientras él leía con esa voz profunda que ahora reconocía como la de Emiliano. Recordó el día que aprendió a andar en bicicleta, con Emiliano corriendo detrás de ella gritando: «Eres la niña más valiente del mundo». Pero también recordó la noche del terror, los gritos, la confusión, el sonido de los disparos, y por primera vez en 19 años, recordó vívidamente a su madre gritándole que corriera, que se escondiera, mientras unos hombres terribles la lastimaban. «Ay, mamá», lloró, abrazando el frasco de perfume. «Te extrañé tanto, y ni siquiera sabía que te estaba extrañando». Sor Dolores encontró a Valentina esa noche sentada en el jardín del orfanato, rodeada de los regalos de Emiliano, llorando silenciosamente. «¿Cómo pudo amarme tanto y no encontrarme?», preguntó entre lágrimas. Tal vez la pregunta correcta es: ¿cómo pudo amarte tanto que nunca se rindió, incluso cuando todos le dijeron que estabas muerta? Pero yo crecí creyendo que nadie me quería, y ahora sabes que eso nunca fue verdad. Desde el día que naciste, fuiste amada profundamente». Valentina tomó la partitura y la leyó nuevamente. «¿Cree que mi papá realmente me buscó todos estos años? Hija, he visto muchas cosas en mi vida, pero nunca he visto a un hombre tan desesperado como Emiliano Vázquez cuando vino aquí hace 2 semanas. Ese hombre ha estado muriendo lentamente durante 19 años. Pero yo ya no soy esa niña que él perdió, soy diferente. Por supuesto que eres diferente. Eres más fuerte, más sabia, más compasiva, pero sigues siendo su hija». Esa noche, Valentina se quedó despierta hasta muy tarde, leyendo y releyendo cada nota que había llegado con los regalos. En una de ellas, Emiliano había escrito: «No espero que me perdones por no haberte encontrado antes. Solo espero que sepas que cada día de estos 19 años, mi primer pensamiento al despertar y mi último pensamiento antes de dormir era encontrarte». A la mañana siguiente, llegó el regalo que cambiaría todo. Sor Dolores entregó a Valentina un sobre pequeño, diferente a los anteriores. Adentro no había un objeto, sino una fotografía. Era un dibujo hecho con crayones por una niña de 5 años, 3 figuras de palitos, un hombre alto, una mujer con cabello largo y una niña pequeña en el medio, en la parte inferior. Con letras temblorosas de niña, estaba escrito: «Para papá en su cumpleaños, papá, mamá y yo para siempre. Te amo mucho, Isabela.
Valentina se quedó inmóvil, mirando el dibujo. Lo recordaba. Recordaba sentarse en la mesa de la cocina, concentrada intensamente en hacer el dibujo perfecto para el cumpleaños de su papá. Recordaba estar tan emocionada de dárselo, imaginando su sonrisa cuando lo viera, pero nunca había llegado a entregárselo. El secuestro había ocurrido 2 días antes del cumpleaños de Emiliano. En la parte de atrás del dibujo, con la letra adulta de Emiliano, había una nota. Este dibujo estaba en tu cuarto cuando te secuestraron. Lo he guardado en mi cartera todos estos años. Es lo único que me mantuvo con esperanza cuando todo el mundo me decía que habías muerto. Por primera vez desde la revelación, Valentina no sintió enojo. Sintió el eco del amor puro de una niña de 5 años que había hecho un dibujo para su papá, y la devoción de un padre que había cargado ese dibujo como un talismán durante 19 años. Tocó el chavero bajo su blusa, las iniciales IVM, que ahora entendía completamente, Isabela Vázquez Montenegro. Esa era su verdadera identidad, pero también era Valentina Herrera, la luchadora que había sobrevivido. No tenía que elegir entre las dos, podía ser ambas. Madre Dolores, dijo finalmente, su voz serena por primera vez en 2 semanas. Creo que estoy lista para hablar con él. ¿Estás segura? Valentina miró nuevamente el dibujo, recordando vívidamente el amor incondicional de esa niña de 5 años por su papá. Sí, es hora de que papá y yo tengamos una verdadera conversación. Durante 3 días después de decidir que estaba lista para hablar con Emiliano, Valentina no pudo reunir el valor para llamarlo. Se sentaba con el teléfono en las manos, marcaba los primeros números de su oficina y luego colgaba, abrumada por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Los recuerdos seguían llegando en oleadas. Cada vez que olía el perfume que él le había enviado, veía flashes más claros de Elena, su sonrisa cuando la despertaba por las mañanas, la forma en que le acomodaba el cabello antes de salir, el sonido de su risa cuando jugaban en el jardín. Y con esos recuerdos felices venían también los terribles, el miedo en los ojos de su madre esa última noche, sus gritos desesperados, el momento exacto cuando todo el amor y la seguridad de su mundo se desplomaron. No puedo seguir así, le dijo a Sor Dolores la mañana del jueves. Siento que estoy viviendo en 2 mundos al mismo tiempo, tal vez porque es exactamente lo que está pasando, respondió la monja. Tienes que encontrar la manera de unir a Isabela y a Valentina en una sola persona. Esa tarde, Valentina decidió hacer algo que no había hecho en años. Fue a visitar la tumba de los padres adoptivos que había inventado en su mente durante la infancia. Era un lugar imaginario en el Panteón Civil de Dolores, donde había ido muchas veces de niña a hablar con los padres que pensaba que había perdido en un accidente. Se sentó en una banca del cementerio, rodeada de tumbas reales de familias verdaderas, y por primera vez en su vida adulta, se permitió llorar por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. ¿Quién soy realmente?, se preguntó en voz alta. ¿Soy la niña rica que perdió todo, o soy la mujer fuerte que construyó algo de la nada? Fue entonces cuando se dio cuenta de que la respuesta no tenía que ser una u otra, podía ser ambas. La fuerza que había desarrollado como Valentina había nacido del amor que había recibido como Isabela. Los valores que Elena y Emiliano le habían enseñado en esos primeros 5 años de vida habían sido las semillas de la mujer compasiva en que se había convertido. Esa noche, Valentina regresó a su antigua habitación en el orfanato y extendió todos los regalos de Emiliano sobre la cama, la partitura, el perfume, el libro, las fotografías y finalmente el dibujo. Lo estudió bajo la luz de la lámpara pequeña, tratando de recordar exactamente cómo se había sentido al hacerlo. La memoria llegó completa y vivida. Era 2 días antes del cumpleaños número 48 de Emiliano. Isabela había querido comprarle algo especial, pero Elena le había explicado que los mejores regalos venían del corazón, no de la tienda, así que la niña había pasado toda la tarde concentrada en hacer el dibujo perfecto, usando sus crayones nuevos para crear a su familia. «Papá va a llorar de felicidad», había dicho Isabela a Elena mientras dibujaba, «porque va a saber que lo amo más que a todos los papás del mundo». «¿Y cómo va a saber eso?», había preguntado Elena, sonriendo. «Porque lo dibujé más grande que a nosotras. Eso significa que es el más importante». Valentina tocó la figura del padre en el dibujo, recordando vívidamente la lógica de niña que había usado.
Su papá era lo más importante en su mundo, el hombre que la hacía sentir segura y amada y especial. Entonces recordó algo más. La noche antes del secuestro, había escondido el dibujo bajo su almohada para dárselo a Emiliano en el desayuno del día de su cumpleaños. Iba a ser una sorpresa, pero esa sorpresa nunca había llegado a ocurrir. Al día siguiente, Valentina se despertó con una claridad que no había sentido en semanas. Se bañó, se vistió con cuidado y tomó el metro hacia Polanco, pero en lugar de ir directamente al edificio de oficinas, se dirigió a una papelería y compró crayones nuevos y papel blanco. Se sentó en un café cerca del edificio de Emiliano y, con manos de adulta pero corazón de niña, recreó el dibujo que había hecho 19 años atrás. 3 figuras, papá, mamá y ella. Pero esta vez, la niña en el medio tenía una mano extendida hacia el papá y otra hacia el cielo, donde dibujó una estrella que representaba a mamá cuidándolos desde arriba. En la parte inferior, escribió: para papá, 19 años después, nunca dejé de amarte, solo olvidé que lo hacía, Isabela Valentina. Emiliano estaba en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad, cuando Marina tocó a su puerta. Señor Vázquez, hay una joven que quiere verlo. Dice que es importante. Emiliano se giró, esperando ver a cualquier persona menos a quien realmente estaba parada en la puerta. Valentina estaba ahí, nerviosa pero determinada, con un papel doblado en las manos. Hola, dijo simplemente. Hola, respondió Emiliano, sin atreverse a moverse, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que ella se desvaneciera como un espejismo. ¿Puedo pasar? Por supuesto, Marina. Por favor, que no nos interrumpan. Cuando se quedaron solos, un silencio pesado se extendió entre ellos. Emiliano se veía más delgado, más cansado, como si las últimas 2 semanas lo hubieran envejecido años. Valentina notó las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Se ve terrible», dijo Valentina finalmente. «No he dormido bien desde que se fue». «Yo tampoco». Valentina se acercó lentamente a su escritorio. «Vine porque recordé algo importante». «¿Qué recordó?» «Recordé por qué dibujé esto», dijo, colocando el dibujo original sobre el escritorio de Emiliano. Era para su cumpleaños. Iba a dárselo en el desayuno, pero los secuestradores llegaron 2 días antes. Terminó Emiliano, su voz apenas un susurro. Sí, y recordé algo más. Valentina puso el dibujo nuevo al lado del original. Recordé que lo amaba tanto que lo dibujé más grande que a mamá y a mí, porque usted era mi héroe. Emiliano miró los 2 dibujos, el de la niña de 5 años y el de la mujer de 24, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. También recordé por qué me gustaba tanto que me leyera El Principito, continuó Valentina, su propia voz quebrándose, porque cuando El Principito hablaba de su planeta, yo pensaba en nuestra casa, y cuando hablaba de su rosa, yo pensaba en mamá, y cuando hablaba de encontrar amigos en lugares inesperados, pensaba que algún día yo sería grande y encontraría aventuras, pero siempre regresaría a casa con usted, mi pequeña aviadora, murmuró Emiliano, recordando cómo la llamaba. Sí, sonrió Valentina a través de las lágrimas, su pequeña aviadora, que se perdió por mucho tiempo, pero que nunca dejó de volar hacia casa. Emiliano se levantó lentamente de su silla y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose frente a Valentina. ¿Puedo abrazarte? En lugar de responder con palabras, Valentina se acercó y puso sus brazos alrededor de él. Era más alta ahora, ya no la niña pequeña que él recordaba, pero cuando la abrazó, Emiliano sintió como si los 19 años de separación se desvanecieran. «Papá», susurró Valentina contra su hombro, y la palabra salió tan naturalmente, como si la hubiera estado diciendo toda su vida. «Mi amor», respondió Emiliano, abrazándola como si nunca fuera a soltarla. «Mi pequeña, te extrañé tanto». Se quedaron así durante varios minutos, padre e hija reunidos después de casi 2 décadas, llorando por todo el tiempo perdido y celebrando el milagro de haberse encontrado. «Perdón por haber tardado tanto en encontrarte», dijo Emiliano finalmente. «Perdón por haber tardado tanto en recordar que tenía un papá que me amaba», respondió Valentina, cuando finalmente se separaron.
Ambos tenían los ojos rojos, pero sonrisas genuinas en los rostros. «Hay algo que tengo que preguntarle», dijo Valentina, secándose las lágrimas. «Lo que sea. Los niños que cuido, Miguel, Sofía y Carmen, ellos son mi familia también. No puedo abandonarlos». «Por supuesto que no», dijo Emiliano inmediatamente. «Ellos también son parte de ti, así que ahora también son parte de mí. Nuestra familia acaba de crecer». Valentina sonrió, sintiendo como si una parte de ella que había estado rota desde los 5 años finalmente se estuviera sanando. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? Que ahora entiendo por qué siempre me sentí diferente en el orfanato. No era porque fuera mejor que los otros niños, sino porque llevaba su amor y el de mamá dentro de mí. Eso me hizo fuerte. «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer que te convertiste», dijo Emiliano, tocando gentilmente su rostro. «Tomaste todo ese amor que te dimos en esos primeros 5 años y lo multiplicaste para cuidar a otros niños. ¿Cree que ella puede vernos ahora?» Emiliano miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde creaba rayos dorados que entraban a la oficina. «Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que está sonriendo». Valentina tomó los 2 dibujos y los puso uno al lado del otro. «Mire, papá». El círculo se cerró. La niña que dibujó esto hace 19 años finalmente pudo entregar su regalo. Y por primera vez en casi 2 décadas, Emiliano Vázquez Montenegro sintió que su corazón estaba completo. 6 meses después, la sede de la Fundación Isabel la Valentina para niños en situación vulnerable ocupaba lo que antes había sido el Hotel San Cristóbal. Las paredes ahora lucían un color amarillo cálido. Las ventanas habían sido restauradas para que entrara toda la luz posible. Y donde antes había habitaciones para huéspedes, ahora había aulas, talleres de arte, una biblioteca infantil y dormitorios acogedores para 50 niños. Valentina caminaba por los pasillos, supervisando los últimos detalles antes de la ceremonia de inauguración oficial. Había sido una transformación de 6 meses que había requerido no solo dinero, que Emiliano había proporcionado generosamente, sino también el corazón y la visión de alguien que entendía exactamente lo que estos niños necesitaban. «¿Cómo van los preparativos, directora?», preguntó Miguel, ahora de 11 años, quien la había encontrado revisando la nueva sala de computación. «Todo perfecto, mi amor. ¿Y tú? ¿Nervioso por tu presentación?». Miguel sonrió con orgullo. Él, junto con Sofía y Carmen, serían los anfitriones de la ceremonia, representando a todos los niños que se beneficiarían de la fundación. «Un poquito, pero papá Emiliano me ayudó a practicar mi discurso». Valentina sonrió al escuchar cómo Miguel se refería a Emiliano. Los 3 niños lo habían adoptado como abuelo desde el primer día, y él los había recibido con una alegría que no había mostrado en décadas. Su casa, que ahora era también la casa de Valentina y los niños, se había llenado de voces, risas, y esa energía caótica que solo los niños pueden traer. «Señorita Isabela», la llamó Carmen, corriendo hacia ella con un vestido nuevo que Emiliano le había comprado para la ocasión. La niña de 7 años había decidido por sí misma llamarla «Señorita Isabela», después de enterarse de la historia, como una forma de honrar ambas identidades de quien consideraba su hermana mayor. «¿Qué pasa, princesa? Papá Emiliano dice que ya llegaron los periodistas y que Sor Dolores ya está aquí con todos los niños del orfanato». Valentina sintió mariposas en el estómago. Esta ceremonia era importante no solo porque marcaba el inicio oficial de la fundación, sino porque era la primera vez que ella aparecía públicamente como Isabela Vázquez Montenegro. Había sido una decisión difícil, pero finalmente había decidido que era importante que su historia se conociera, no por vanidad, sino porque podría dar esperanza a otras familias que habían perdido a seres queridos. En el jardín principal del edificio, que había sido transformado en un hermoso patio central con fuentes y áreas de juego, los invitados comenzaban a llegar, empresarios que conocían a Emiliano, trabajadores sociales, representantes del gobierno y periodistas de varios medios nacionales. Pero los invitados más importantes eran los niños. 50 pequeños del orfanato Santa María y otros albergues de la ciudad, todos vestidos con su mejor ropa, con ojos brillantes de emoción por conocer su nuevo hogar. Emiliano estaba en la entrada principal, recibiendo a los invitados, pero sus ojos buscaban constantemente a Valentina. Los últimos 6 meses habían sido los más felices de su vida desde la muerte de Elena. Vivir con Valentina,
y los niños había llenado su casa de vida nuevamente. Las cenas familiares, las tareas escolares en la mesa de la cocina, las noches de películas en la sala, los domingos en el parque. Todo lo que había perdido cuando Isabela desapareció había regresado multiplicado por 4. ¿Nervioso, papá?, preguntó Valentina, apareciendo a su lado con un vestido azul elegante que le recordaba dolorosamente a Elena. Un poco, pero más que nada orgulloso, respondió, tomando su mano. Mira lo que has logrado en solo 6 meses. Valentina miró a su alrededor. Sor Dolores estaba hablando con un grupo de niños pequeños, explicándoles las reglas del nuevo hogar. Marina, quien ahora trabajaba como coordinadora administrativa de la fundación, dirigía a los periodistas hacia el área designada para entrevistas, los empleados del antiguo Hotel San Cristóbal, todos los cuales habían sido recontratados para trabajar en la fundación, se movían con eficiencia, asegurándose de que todo fuera perfecto. No lo logré sola, dijo Valentina. Lo logramos juntos, usted, yo, los niños, Sor Dolores, todo el equipo. Esto es lo que pasa cuando la gente que se ama trabaja hacia el mismo objetivo. Tu madre habría estado tan orgullosa, murmuró Emiliano. Yo creo que ella nos está viendo, respondió Valentina, tocando el chavero que ahora llevaba abiertamente sobre su vestido. Y creo que está feliz de que finalmente hayamos encontrado la manera de estar juntos. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Miguel subió al pequeño escenario que habían instalado en el patio central, con un aplomo que impresionó a todos los adultos presentes. Buenos días, comenzó con voz clara. Mi nombre es Miguel, y quiero contarles sobre mi hermana Isabela Valentina, y por qué este lugar es tan especial. Relató su historia de manera simple pero poderosa, como una joven que había crecido sin familia, había decidido crear una para otros niños como ella, cómo había trabajado día y noche para darles lo que ella misma nunca había tenido, y cómo el destino la había reunido con su verdadero padre para crear algo aún más grande. Isabela Valentina nos enseñó que la familia no es solo de sangre, continuó Miguel. La familia es la gente que te ama, que te cuida, que nunca se rinde contigo. Ella fue mi familia cuando nadie más quería serlo. Y ahora, con papá Emiliano, somos una familia más grande que puede ayudar a muchos más niños. Cuando Miguel terminó, no había un ojo seco en el patio. Incluso los periodistas más cínicos estaban visiblemente emocionados. Después fue el turno de Emiliano. Subió al escenario con el mismo dibujo de crayones que Isabela había hecho 24 años atrás, ahora enmarcado en oro. Hace 19 años. Comenzó. Perdí a la persona más importante de mi vida. Mi hija Isabela fue secuestrada cuando tenía 5 años, y durante casi 2 décadas. Creí que estaba muerta. Gasté una fortuna buscándola. Contraté investigadores. Perseguí pistas falsas, pero nunca la encontré. Su voz se quebró ligeramente. Lo que no sabía era que ella no me necesitaba para ser encontrada. Ella se había encontrado a sí misma. Se había convertido en una mujer extraordinaria, que dedicó su vida a cuidar a otros niños como ella. Cuando finalmente nos reencontramos, me di cuenta de que yo no había rescatado a mi hija perdida. Ella me había rescatado a mí. Miró hacia Valentina, que estaba de pie junto al escenario con lágrimas en los ojos. Isabela Valentina me enseñó que el amor verdadero nunca muere. Solo espera el momento correcto para reunir los corazones que pertenecen uno al otro. Esta fundación no es solo un lugar para niños necesitados. Es un testimonio de que los milagros existen, de que las familias pueden renacer y de que el amor siempre encuentra el camino a casa. Cuando terminaron los discursos oficiales, Valentina caminó por las instalaciones con los niños que pronto vivirían allí. Sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza mientras exploraban las aulas, la biblioteca, los dormitorios con camas individuales y ventanas grandes. ¿En serio vamos a vivir aquí?, preguntó una niña de 8 años llamada Ana, tocando tímidamente la colcha nueva de una de las camas. Sí, mi amor. Este va a ser tu hogar por todo el tiempo que lo necesites. ¿Y usted va a estar aquí con nosotros? Yo voy a estar aquí todos los días, y cuando no esté, van a haber otras personas que los aman y los cuidan. Nunca van a estar solos. Ana sonrió y se abrazó a la pierna de Valentina. ¿Sabe qué? Señorita, creo que usted es como un ángel que Dios mandó para cuidarnos. Valentina se arrodilló para quedar a la altura de la niña. No soy un ángel, Ana. Soy solo una niña que creció
y que se acordó de lo importante que es tener gente que te ame. Y ahora quiero asegurarme de que ustedes nunca olviden que son amados. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados y los niños estuvieran instalados en sus nuevos cuartos, Valentina y Emiliano se sentaron en el jardín de la fundación, disfrutando del silencio después del día tan intenso. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Emiliano. ¿De qué podría arrepentirme? Encontré a mi papá. Los niños tienen una vida mejor, y estamos haciendo algo que realmente importa. Y de haber crecido sin mí, de todos esos años duros. Valentina consideró la pregunta seriamente. ¿Sabe qué? No me arrepiento, porque si no hubiera pasado por todo eso, no sería la persona que soy hoy. No entendería lo que estos niños necesitan. No sabría cómo amarlos de la manera correcta. Se giró hacia él. Creo que todo pasó como tenía que pasar. El destino nos separó cuando yo era pequeña, para que pudiéramos reencontrarnos cuando estuviera lista para hacer algo grande con usted. Emiliano sonrió. ¿Sabes qué me dijo Miguel hoy? ¿Qué? Que ahora entiende por qué Dios lo llevó al orfanato. No fue para sufrir, sino para conocerte, para que tú pudieras enseñarle que valía la pena, y para que él pudiera ser parte de nuestra familia cuando llegara el momento. Es un niño muy sabio, como su hermana mayor. Se quedaron en silencio un momento, observando las ventanas iluminadas del edificio donde 50 niños dormían seguros por primera vez en mucho tiempo. «Papá», dijo Valentina finalmente. «Sí, mi amor. Gracias por nunca dejar de buscarme. Gracias por encontrar el camino de regreso a casa». Arriba de ellos, las estrellas brillaban como pequeñas promesas en el cielo nocturno de la Ciudad de México, testigos silenciosos de un amor que había sobrevivido al tiempo, al trauma y a la separación, para finalmente reunir dos corazones que siempre habían pertenecido el uno al otro. Y en algún lugar entre esas estrellas, Elena Vázquez Montenegro sonreía, sabiendo que su familia estaba finalmente completa.